en horario. Damos inicio. Bueno, ponemos a grabar, Joana. Sí, estoy grabando en estos momentos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto encontrarnos de nuevo por acá. Bueno, esta es la primera clase de este ciclo de consultas, digamos, que vamos a tener ya pensando en el examen, digamos, para el concurso. Mi nombre es Gaspar López. Bueno, ya nos vimos anteriormente acá por este mismo medio, en algunos casos que se llegaron a la oficina a presentar los papeles, también nos vimos en persona, digamos. Yo soy abogado de la Oficina de Derechos Humanos y bueno, acá en primer momento tenemos esta consulta dedicada a los temas de derechos humanos que están en el material para concursar. Lo primero que quería decirles, bueno, esta clase va a ser grabada y la van a subir a la página del concurso, en la página de Recursos Humanos de la Corte, para que puedan consultarla, si quieren consultarla de nuevo ustedes, o bueno, alguna de las personas que no se pudo conectar ahora, van a estar accesibles todas las clases de consulta que tengan esta semana. Vi que subieron el cronograma, hoy estamos nosotros, mañana la Oficina de la Mujer, pasado mañana civil y el viernes penal. Así que, bueno, si quieren empezamos por las consultas puntuales que tengan y a medida que vayan surgiendo inquietudes las vamos charlando. No sé si alguien quiere empezar. Habían escrito que tenían una consulta en el chat. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gina, sí, te escucho, Gina, te veo. recién hice una pregunta en el chat. Yo no tengo el secundario completo. Lo que quiero saber es si es que sin ese requisito puedo o no continuar en la charla. La charla es libre, pueden participar, digamos, en la medida que les interese y quieran, no hay ningún problema. Yo no sé si presentaron ya los papeles o vos pudiste presentar los papeles. Papel, yo me inscribí el año pasado, nada más el 8 de marzo, si mal no recuerdo, y no tuve ningún otro, no presenté ningún papel de nada. Bueno, en ese caso yo te sugiero que te acerques por Recursos Humanos de la Corte, en la calle La Madrid, porque sé que ya están vencidos los plazos para presentar títulos y demás documentación que se requería. Te sugiero que te presentes para, bueno, si vos te inscribiste en su momento digo, para consultar, pero entiendo que los plazos para la inscripción y la presentación de documentación ya están vencidos. No es algo que lo manejemos nosotros de la oficina, sí te sugiero que te acerques a Recursos Humanos. Perfecto. Bueno, te agradezco la información. No hay por qué. La otra cuestión previa que también me gustaría aclarar tiene que ver con el examen en sí. No tengo información sobre la fecha del examen, así que tampoco les voy a poder responder, digamos, si tienen, seguramente, me imagino que tienen dudas y alguna consulta con respecto a la fecha. No conozco cuándo va a ser la fecha, entiendo que a la brevedad estarían publicando la nómina, la lista de las personas que ya están en condiciones de rendir, de avanzar en el concurso, en base a la documentación que presentaron, pero en ese caso yo les sugiero también que día a día, si bien los pueden notificar, digamos, a cada uno de ustedes, chequen la página del concurso, en la página de Recursos Humanos de la Corte, para ver si hay novedades, digamos, sobre esos dos aspectos, sobre la fecha del examen y sobre la lista de las personas que están habilitadas para rendir. Bueno, ahí veo una consulta en el chat que dice: en el mail que nos mandaron un archivo, cuando lo abrí se abren dos documentos, primero es como una guía con preguntas sobre lectura, y un segundo archivo que se llama compendio normativo, también hay que estudiarlo. No sé qué archivo de compendio normativo recibieron.
la documentación que tienen que estudiar para el examen es la que se encuentra en la página de Recursos Humanos, que dice material de consulta, manual de conocimientos teóricos. No sé si alguien recibió algo distinto a eso. Además están las cartillas referidas al SAE, al sistema informático, con los tutoriales, pero no sé si alguien recibió algo distinto sobre el Tribunal de Impugnación, el Colegio de Jueces y la Oficina de Gestión de Audiencias. Bueno, esos son temas vinculados a la parte penal, digamos. Seguramente si eso les acercaron es porque lo vieron en la clase de consulta que tuvieron hace unas semanas, y lo van a tener que incorporar, digamos, al material. La consulta referida a los temas de derecho penal es la última de esta semana, sería el viernes. Hola, ¿se me escucha? Quiero hacer una consulta. Sí, hola Marcia. Sí, sé que no tienen, o sea, si bien mi pregunta va más que mi pregunta es como una queja. Sí. Yo también recibí, por ejemplo, ese mail de que no tiene nada que ver con la Oficina de Derechos Humanos, pero quizás ustedes puedan hacer llegar, digamos, la inquietud. Sí. También recibí ese mismo mail con más material de estudio, Sí. que tiene que ver con la parte del fuero penal, habla de colegio de jueces, tribunal Sí. de impugnación, OGA, y como unas preguntas, una guía de preguntas para entender el material. Bien. Yo envié un mail, primero que decir que esto no está en la página del Poder Judicial, entonces capaz que yo le consulté a compañeras, a algunas les llegó, a otras no les llegó, entonces como nos guiamos de todo lo que se publique en la página, y esto no está Bien. publicado en la página, no sabemos Sí. si tomarlo o no tomarlo. Sumado también a que venimos estudiando varios materiales, desde el manual teórico, el manual del SAE, y se nos Sí. siguen sumando cosas a una fecha incierta de examen que nos termina generando más confusión. angustia también, es medio complicado. Sé que no es el canal, Sí, sí, sí. ¿no? Pero sí por ahí ustedes, a quienes organizan o preparan los materiales, que lo puedan haber hecho también no sé, por lo menos con tiempo, Sí. para que una siente que va llegando a la meta, a terminar el estudio, porque siente que la fecha del examen está cerca, y de solo surge otro más material teórico de 20 y pico de hojas, donde, no sé, por ahí, en mi caso digo, bueno, está bien, hay que estudiarlo, pero quizás en otras compañeras o compañeros van a decir, no, hasta acá llego, la verdad que no es para mí, no sé, me da esa sensación de que entiendo que para el ingreso en un ámbito como es el Poder Judicial hay que tener herramientas básicas como para poder desenvolverse en el ámbito, pero lo veo que cada vez se pone más complejo, sumado a que no hay fechas, no sabemos nada de los listados, no sé en qué condiciones están las compañeras con los títulos. La verdad que genera, no sé, por lo menos a mí, no sé el resto, genera como incertidumbre y angustia esto de que te estén sumando más materiales a última hora y no saber cómo trabajarlo. En este caso, como es del fuero penal, seguramente lo volveré a plantear el viernes, cuando sea el fuero penal. Pero digo, por ahí... O sea, yo no quería tocar el tema. Perdón, si me permiten, Gaspar, ese convenio normativo sí es para estudiar. En las clases de consulta del fuero penal se les advirtió que se había reducido bastante el material y que les íbamos a ampliar y que estén atentos a la página, y bueno, porque todavía no se lo subió, se lo facilitamos por mail, pero eso sí está incluido. Y sí lo hablamos en la clase de consulta que se iba a ampliar porque estaba muy reducido lo que nosotros presentamos. No es por falta de tiempo, se lo preparó con tiempo, pero no sé por qué cuestión se lo redujo el material desde la Oficina de Derechos Humanos, y les hablamos en las clases de consulta que eso sería ampliado para que tengan
más material de estudio para que puedan comprender mejor. De todas maneras, la clase de consulta la tendremos puntualmente el viernes sobre las dudas que tengan, pero les quería confirmar que ese estudio sí es para estudiar y que sí le habíamos advertido. Bien, Sí, perfecto. sí, justamente lo que quería decir, de que Sí. en la clase de penal sí nos habían dicho de que, o sea, muchos nos hemos quejado de que estaba muy reducido lo de penal, que Claro. en varios Sí, así es. aspectos nos dejaban prácticamente sin entender a lo que se refería. Y el Perfecto. material que han mandado es justamente todo lo penal, completamente desplayado, artículo por artículo. No es difícil de leer, no es difícil de entender, pero también te pierdo un poco. Por eso yo te tengo la clase del viernes para que me guíen. Pero eso es puntual, eso es el viernes. Ahora, Claro, claro. cambiando el tema, que hace un rato que estoy levantando la mano para hacer mi consulta, en los pactos, en las reglas de Brasilia, solamente Sí. enumera lo básico, de derechos humanos. No te está, o sea, en el material de consulta, Sí. no te está diciendo todo lo que es la regla de Brasilia sobre derechos humanos. Yo Exacto. quisiera más que nada que explique más a profundo lo que son las reglas de Brasilia. Bien, a los fines de la... Bueno, gracias por la pregunta. Así como bien decís, el material resume cuál es la idea y cuál es el significado, digamos, de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Un poco lo que nos interesaba desde la oficina es que conozcan la existencia de estas reglas, que además han sido aprobadas por una acordada de la Corte Suprema, por lo tanto se aplican hacia adentro del Poder Judicial de Tucumán. Y no, digamos, yo la clase de consulta pasada que tuvimos les sugerí, si les interesaba, si querían profundizar, que accedan, digamos, y puedan leer el documento completo de las reglas para que tengan una idea un poco de qué se trata. A los fines del concurso nos interesaba que conozcan puntualmente la necesidad de que el Estado, el Poder Judicial en este caso, adopte medidas de acción positiva, digamos. Cuando hablamos de acceso a la justicia puntualmente, ¿no? Nos referimos no solo a la necesidad de que el Estado, el Poder Judicial, no discrimine a las personas que quieren acceder a la justicia, que el Estado ponga a disposición, cree juzgados, digamos, para que las personas puedan realizar los reclamos que quieran hacer, sino que además tiene que ir un poco más allá, y el acceso a la justicia también implica una serie de medidas positivas, es decir, acciones que tienen que tomar el Poder Judicial puntualmente en este caso para facilitar el acceso a la justicia y para eliminar barreras que no están permitiendo el acceso pleno a la justicia de todas las personas. Entonces un poco Sí. las reglas de Brasilia vienen a sumar en este sentido, son una serie de compromisos que toman los poderes judiciales de adoptar ciertas medidas hacia adentro en el funcionamiento cotidiano, digamos, del Poder Judicial. Medidas que tienen que ver cómo adoptar algunas notificaciones, cómo participar, cómo hacer que niños, niñas y adolescentes que participan de un proceso formen parte de audiencias, digamos, teniendo en cuenta a la persona en condición de vulnerabilidad como el eje, como el centro de la tarea del Poder Judicial, a partir de ahí adoptar medidas para garantizar y facilitar el acceso a la justicia. Esa es la razón de ser de las reglas de Brasilia, y eso es lo que nos interesaba que sepan, que conozcan y que las tengan claras, digamos, para el concurso. No les vamos a preguntar nada específico sobre las reglas que no esté en el material. Eso es algo que se tienen que quedar tranquilos, digamos. Sí nos interesa la idea, el concepto detrás de las reglas y para qué sirven y cuál es la función. Sí, en esencia lo que dicen las reglas de Brasilia es específicamente el libre acceso a la justicia para la gente en situación de vulnerabilidad. Sí. Situando al NNA, o sea, niños, niñas y adolescentes, como punto focal en el tema de violencia doméstica, más que nada. También habla de la inclusión de los derechos más prioritarios en el ámbito penal. Y también dice, habla sobre
la defensa de la persona en vulnerabilidad en procesos civiles. Exacto, sí. Digamos que se tienen una mirada general sobre todo tipo de procesos, digamos los distintos fueros que han visto en el material que existen en el Poder Judicial, las reglas aplicarían a todo, y tampoco no es solo sobre niños, niñas y adolescentes, aunque sí es un grupo particularmente vulnerable, sino que aplican a distintos grupos que históricamente han sido discriminados, que por su situación particular, digamos, se encuentran excluidos de la justicia, entonces aplican a distintos grupos. Puede ser por la cuestión de edad, pueden ser niños, niñas, adolescentes, pero también pensamos en adultos mayores, digamos, que ahí Sí. también entran en la consideración de las reglas. Sí. Personas O sea, las pertenecientes a leyes... pueblos originarios, personas con discapacidad, Sí. en situación de pobreza, discriminación en razón del sexo, del género, etcétera, También. etcétera, digamos. O sea, menciona todos los otros factores, pero hace mucho Sí. énfasis en el factor del NNA, ¿entendés? O sea, De sí los menciona tanto a los adultos mayores como a Sí. los discapacitados de diversos, incluso enumera los tipos de discapacidad, nos enumeran a nosotras, o sea, Sí. a la discriminación de género y raza, Sí. y también a lo que es, digamos, en la parte de la población con acceso limitado a la riqueza, por decirlo así, porque en realidad lo dicen así, con el acceso limitado a la riqueza, o sea, la gente pobre. Uh-huh. O sea, enumeran todos los temas, pero hacen mucho Sí. énfasis al NNA. Ajá. Está perfecto, digamos, uno de los grupos a los que aplica las reglas. Lo que sí es importante considerar es que las reglas, digamos, son compromisos del Poder Judicial para políticas internas, digamos, cuestiones que pasan por lo procesal o por políticas institucionales del Poder Judicial que tienen que considerar, digamos, adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia. Eso es lo que buscan las reglas. Ya entiendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber más que nada, digamos, por decirlo así, lo superficial de lo que es el reglamento de Brasilia, no en profundidad, porque si no nos vamos a confundir muchísimo. Sí, más que confundir, en realidad yo creo que les puede servir para tener en claro qué son las reglas de Brasilia. A nosotros nos interesa, sí, que conozcan que existen las reglas, cuáles son las reglas y por qué, cuál es la razón de ser, digamos, por qué existen esto que les estaba diciendo. Fíjense que en la cartilla, en el material de estudios, están vinculadas a un punto que se llama acceso a la justicia, el punto que está antes en el programa. Derecho de protección judicial, dice puntualmente. Justamente nos interesa vincularla, digamos, al acceso a la justicia, a la protección judicial como derechos esenciales, y las reglas de Brasilia que vienen a abonar a esta idea y a comprometer, digamos, al Poder Judicial a avanzar en esta línea, digamos, de garantizar el acceso a la justicia. Pensemos que nosotros como trabajadores de un sistema de justicia, pero eventualmente ustedes las que concursen y trabajen en el Poder Judicial eventualmente, digamos, la tarea principal es brindar un servicio de justicia y permitir que las personas puedan acceder. Es la tarea que tenemos todos, digamos, como trabajadores del Poder Judicial. Entonces, un poco situarnos en ese rol y entender que nuestro trabajo pasa por garantizar un derecho básico. Se escucha un ruido de fondo. Ahí está. Nuestra tarea entonces pasa por entender este rol de garantizar el acceso a un derecho básico, como es acceder a la justicia. A partir de ahí las personas, plantean vulneración de otros derechos, pero ese punto me parece que es el central en el material. ¿Alguna otra consulta? Sí, disculpa, puse en silencio mi micrófono porque saltó la alarma del vecino y está haciendo mucho ruido, no quiero interrumpir. Sí, específicamente era eso lo que quería que me aclares, porque realmente, o sea, me lo leí
a las reglas de Brasilia. Es Sí. muy instructiva, pero es muy extensa. Claro, Y bueno, habla de todo y cada una de las partes. Por eso es claro. que por ahí me quedé un poquito desubicada. Claro, no. Yo digamos, la sugerencia que las lean y que las busquen era como para terminar de entender y profundizar en lo qué cosas regulan las reglas de Brasilia. No nos interesa, no les vamos a hacer preguntas puntuales sobre las cuestiones que están establecidas en las reglas. Digamos. Las preguntas van a ir sobre lo que dice el material. Así que en ese caso no se mareen. Si les genera confusión las reglas, no se mareen, hagan una lectura rápida, digamos, por encima, como para terminar de entender, pero no más que eso. Bueno, ahí están consultando si se puede acceder todavía al material de estudio. Está subido a la página, en el concurso dentro de la página de recursos humanos. Se puede acceder al material. El examen todavía yo no puedo darle fechas, entiendo que sería inminente, digamos, en cualquier momento se va a publicar, pero no. Sí les sugiero que se conecten, que ingresen a la página del concurso, en la página de recursos humanos, para chequearlo diariamente, digamos. Así tienen información al instante, digamos, pero yo no podría decirles cuándo. Tenía entendido de que primero se avisa cuándo va a ser la fecha y que tenemos que sacar los turnos, los números, no me acuerdo bien cómo me explicaron. Que dependiendo del número, recién nos van a llamar para ir a rendir, porque tenemos que ir en número limitado y en Claro. momentos específicos. Bien, ahí les van a dar seguramente toda la información. Esa no es información que yo maneje, pero cuando se publica la fecha seguro les dicen bien cómo tienen que hacer para inscribirse. Acá están preguntando cómo funciona el sistema de denuncias. La víctima denuncia directamente en la oficina. De ser así, ¿en qué casos? ¿Qué tipo de denuncias a qué tipo de denuncia están refiriendo? Porque en nuestra oficina no recibimos denuncias. Yo soy de la Oficina de Derechos Humanos. Nosotros ahí, digamos, van a ver en el material de consulta cuál es por qué la Corte crea una oficina de Derechos Humanos y Justicia y cuáles son nuestros objetivos, nuestras tareas. Me habían preguntado cuando tuvimos el encuentro anterior qué significaba que sea una oficina no jurisdiccional, y explicaba un poco que es una oficina de apoyo a la Corte, en donde proponemos distintos tipos de políticas institucionales, pero no participamos en casos, no recibimos denuncias, solo en algunos casos excepcionales en donde los jueces o la misma Corte nos pida intervención en un caso. En general no intervenimos nosotros como oficina en casos puntuales. Fabio me pregunta, ¿qué incidencia tiene la sistematización de estándares del sistema interamericano en el Poder Judicial? Bueno, puntualmente, por incidencia, no sé, Fabio Solana, perdón. ¿A qué te referís con incidencia? Si es que se aplican en las sentencias del Poder Judicial los estándares del sistema interamericano. Nosotros, digamos, una de las tareas que tenemos como oficina es la difusión de los estándares, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de derechos humanos, es decir, los organismos de Naciones Unidas. Y buscamos, sí, que los estándares primero se conozcan y se puedan aplicar en los distintos juzgados en todos los fueros, fuero penal, contencioso administrativo, civil, de familia, etcétera, digamos. Es uno de los objetivos de los motivos de la creación de nuestra oficina. No sé bien a qué se refiere en el término, en la incidencia de la sistematización de los estándares. Yo creo que con los años se ha ido, y con el conocimiento también de las decisiones del sistema interamericano, se han ido aplicando cada vez más distintos estándares, bueno, referidos a distintas cosas. Acceso a la justicia, uno de los puntos que
que hablábamos recientemente es un ejemplo. La tutela judicial efectiva, digamos, el sistema ha ido marcando estándares que son cuestiones un tanto más complejas, quizá, que no hacen puntualmente a las cuestiones que se le va a preguntar, digamos, en el examen, pero bueno, si tienen dudas al respecto lo podemos charlar, es interesante poder conversarlo. ¿Cómo se lleva a cabo las tareas con la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos? Me preguntan también en el chat. Bueno, la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos funciona dentro de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte. Hacen una tarea importante de acompañamiento a víctimas, tanto en el marco de un proceso, es decir, en el juicio, con declaraciones testimoniales o en audiencia de juicio, como también personas que recién inician la denuncia y necesitan un acompañamiento, digamos, para sostener esa situación. Puntualmente la oficina está más abocada al trabajo con víctimas de delitos de abusos, niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abusos, son puntualmente los casos que se acompañan mayormente. Se hace un trabajo interdisciplinario, hay psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y abogados, abogadas que trabajan en la oficina. Todo eso en concepto de ayudar lo máximo posible y beneficiar a la víctima, cosa de que si ha sufrido un trauma, o un trauma físico, emocional, psicológico, pueda salir adelante y a su vez poder estar presente en el momento, ¿cómo es? En el momento del proceso penal. Es así, es correcto. Además, digamos, en el marco del nuevo proceso penal, ustedes habrán visto, digamos, se le reconocen derechos a las víctimas y una participación mucho más activa en el proceso. Entonces, un poco el acompañamiento pasa también por conocer cuáles son los derechos, cuáles son las alternativas y tener la información adecuada, digamos, respecto de cómo está tramitando la causa, qué es lo que está pasando en el marco del proceso, digamos, eso sería. Sí, como lo decía Gaspar, es más que nada un asesoramiento de lo que tiene a su disposición para poder llevar a cabo el juicio contra la persona que le victimó. Aparte de la protección de todos los otros parámetros y de la familia de la víctima. Así es. Pensemos que la Oficina de Asistencia a Víctimas realiza un acompañamiento, una asistencia, pero no reemplazan el trabajo que hacen los abogados, tanto particulares como defensores oficiales, digamos, en un proceso. Es un trabajo diferente, como les decía, es a través de un equipo interdisciplinario, pero el trabajo que realiza la defensa, como una de las partes en el proceso, bueno, es irreemplazable. Sí, es irreemplazable, pero también se sujeta en algunos casos, como dice en el material, a lo que la oficina de víctimas le puede llegar a incorporar o, ¿cómo dice? Ay, ya me perdí. O agregar al proceso penal. O sea, la oficina de víctimas aporta también en cierto aspecto, sin dejar al lado la importancia tanto de los abogados que están a cargo del juicio, aporta lo que puede ayudarle a la víctima, tanto en el estado emocional, psíquico y del ámbito familiar, para que la persona en sí, la víctima, pueda ser más fácil llevarlo adelante al juicio.
Exacto, eso es en el caso que se realiza un acompañamiento en juicio, pero es así. Y funcionan muchas veces también como auxiliares de juez, que son los que están decidiendo, digamos, los juicios. Me preguntan acá también en el chat, ¿en qué casos puede la Oficina de Derechos Humanos colaborar con la Corte? Nosotros puntualmente, a ver, en cualquier caso en que tanto la Corte como un juzgado entienda que se ven afectados derechos fundamentales y entienda que la opinión de la Oficina de Derechos Humanos puede ser importante, digamos, para clarificar estándares o para clarificar contenidos de derechos, nos pueden pedir opiniones. Nuestra opinión en un caso, digamos, no va a versar sobre quién tiene razón y quién no, entre las partes, digamos, pero más sobre cuestiones objetivas referidas a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos que aplican a ese caso concreto. Ya sea porque se discute, no sé, pensemos, desalojos de comunidades indígenas de sus territorios que ancestralmente ocupan, ya sea porque se discute en cuestiones referidas a derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de un proceso de familia, ya sea porque bueno, la cuestión que sea, que a consideración del juez o de la propia corte entienda que la oficina tiene una opinión para dar al respecto, nos puede pedir nuestra participación en ese sentido, digamos, acotado. Además de eso, la oficina colabora permanentemente con la Corte, proponiendo distintos tipos de políticas institucionales a seguir, y me parece acá el ejemplo más claro para entender cómo trabaja nuestra oficina es justamente este concurso, digamos, que tanto la Oficina de Derechos Humanos junto con la Oficina de la Mujer, Recursos Humanos de la Corte, propusieron la implementación de un ingreso democrático diferenciado para personas trans al Poder Judicial. Entonces, esa es una política institucional que adoptó la Corte en base al trabajo que hicimos tanto desde nuestra oficina como otras oficinas del Poder Judicial que somos no jurisdiccionales. No es un caso concreto, sino que es una política institucional, a eso se refiere. Exacto. No sé si queda claro la... O sea, a mí me ha quedado mucho más claro de lo claro que yo lo tenía, pero en esencia es eso, es más que nada el asesoramiento no jurisdiccional de los parámetros que se podrían llegar a mejorar en cada uno de los aspectos internos de la justicia. Así es. No sé, Fabio Solana, que es quien me hacía la pregunta acá en el chat, si está claro, si hay alguien que tenga alguna otra consulta. En lo referido, digamos, a derechos humanos, yo les voy comentando, si surgen inquietudes las pueden escribir o las hacen, digamos, directamente acá en el chat. En el chat nos están preguntando, ¿cómo receptan el sistema regional y universal? No termino de entender bien a qué refiere cómo receptan el sistema regional. En realidad eso tampoco le entiendo yo, porque habla de, pero de un sistema a ver regional. si pueden explicar quién hizo la pregunta, a lo mejor nos termina de En el clarificar. texto habla algo así como que en el sistema regional hay que tener en consideración ciertos parámetros y en el sistema universal o nacional hay que tener en cuenta otros parámetros. No, tampoco le entiendo yo muy bien, ni a la pregunta ni a lo que se refiere en el texto. Por eso, Clarisa, dejemos que a ver que conteste la persona que hace la pregunta. Bien, claro, o sea, cómo se receptan el sistema interamericano, cómo lo receptan los juzgados, la corte local, quién lo recepta. Ahí no termino. Si le quieren quieren hablar, acá en el chat, por ahí lo pueden explicar mejor. A ver,
Ahí creo que está activado. Ahí está, sí. Ahí Buenas está. tardes. Hola. Sí, o sea, me refiero a cómo, en cuanto a los estándares interamericanos, digamos, y en Sí, cuanto a la ONU, digamos, en qué circunstancias, por ejemplo, se va referido hacia lo interamericano, hacia lo regional, y en qué sí, caso hacia lo universal, que sería la ONU. claro, perfecto. Bueno, ahí en realidad, a ver, según nuestra Constitución, tanto los tratados de Naciones Unidas, como puede ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el regional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, todos tienen la misma jerarquía, que es la jerarquía de la Constitución. Entonces, un juez puede hacer mención a cualquiera de los dos órdenes, digamos, de los dos sistemas de protección, el sistema regional y el sistema universal, y tienen la misma jerarquía jurídica. En algunos casos, el sistema interamericano avanzó, digamos, analizó casos y decidió casos referidos a temas muy concretos, como puede ser, no sé, el derecho, a ver, por ejemplo, contra Argentina, definió un caso en donde se aplicaba pena de prisión perpetua a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí fija un estándar muy fuerte sobre ese tema puntual, y si la corte o un juzgado en Tucumán está tratando ese tema, bueno, claramente va a hacer referencia a un precedente del sistema interamericano, a ese caso. Ahora bien, en el sistema de Naciones Unidas también hay órganos muy específicos que son los que controlan que los estados cumplan con las convenciones, como es, por ejemplo, el órgano de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por ejemplo. Entonces, ese órgano emite opiniones, documentos y puede decidir casos en donde genere estándares vinculados a discriminación y violencia por motivos de género, digamos, en general. Entonces, en esos casos sí hay un juez, una corte, un juzgado que está decidiendo un caso acá en Tucumán, puede reflejar su decisión en esos estándares que fija el comité de la CEDAW, que es específico para cuestiones de discriminación y violencia por motivos de género. Entonces, eso va a ser indistinto según cuál sea el tema, digamos, que se está definiendo. A nivel jurídico, digamos, legal, tiene la misma jerarquía, ¿sí? La misma importancia. Quizás estamos yendo un poco más allá, digamos, en lo que establece el material. Tampoco quiero confundirlos a todos. Ya me decían que la confusión genera muchas veces angustia y hay incertidumbre por el examen y demás. Quédense tranquilos, tranquilas, que lo que establece el No hay que material... profundizar en esos ambientes específicos, pero sí hay que tanto, tenerlos en no. cuenta. Hay Yo que tenerlos en cuenta, nada más como dice en el texto. les comento ahora para que lo sepan y porque me parece importante conocerlo, digamos, pero no en las preguntas del examen, en lo que refiere a estos temas de derechos humanos, no vamos a ir más allá que lo que establece el material. ¿Mm? Eso es excelente. Bueno. Hola, Sí, ¿qué tal? hola. Buenas tardes. Una consultita. Sí, Con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, sí, bueno, en el texto que nos dieron, habla sobre los que, o sea, cuáles son los que forman parte de este bloque constitucional, sí, ¿bien? Y enumera 13 tratados, ¿verdad? sí, sí. Bueno, de esos 13 tratados debemos explayarnos o solamente aprender cuáles son nada más. Sí, y tampoco les vamos a hacer alguna pregunta que sea saber de memoria algo, Claro, digamos. por eso Importante. hago la pregunta, porque es como Sí, sí, sí. muy... Son nombres específicos, capaz que a algunos les suenan y a otros les parecen medio extraños los nombres y demás. Sí, Sí, nos interesa que los lean, que digamos, se familiaricen con los nombres y perfecto, que sepan, sobre todo, que hay una serie de tratados que están incorporados a través de ese artículo, el 75 y 622, incorporados perfecto. a la Constitución. Eso significa que tienen la misma jerarquía
y que una norma inferior, una ley que contradiga lo que dice ese tratado va a ser inconstitucional. ¿Mm? Ah, perfecto, justo, perfecto. Otra En pregunta. otras palabras, Sí. tiene más validez el tratado que la ley. Claro, en lo que hace a jerarquía normativa está por encima. La ley siempre hay que tratar de interpretarla para que sea concordante, digamos, con lo que establece el Tratado de Derechos Humanos en la medida de lo posible. Si no, tiene que ser declarada inconstitucional. Perfecto. La otra pregunta es sobre las reglas de Brasilia. Las Sí. reglas de Brasilia son de aplicación regional, por ejemplo, que sea Latinoamérica o todo el continente americano o mundial. ¿Cómo es? Miren, las reglas de Brasilia surgen como un consenso de distintos, pongámosle así, una reunión de jueces y cortes de la región de Iberoamérica, digamos, Ajá, bien. digamos que tienen una aplicación regional. Esos son compromisos que adoptan distintos poderes judiciales, y lo que hizo nuestra Corte es, a través de una acordada, incorporar las reglas de Brasilia al trabajo de la Corte Suprema. Y puntualmente puso a la Oficina de Derechos Humanos, nuestra oficina, como cabeza, digamos, de encargados de pensar políticas vinculadas a esas reglas de Brasilia. Pero tienen este carácter de compromiso, de adoptar políticas internas, digamos, en la línea de garantizar el acceso a la justicia. Perfecto. Y la última pregunta, Sí. bueno, en el caso de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, acá Sí. enumera una serie de funciones. Sí. Obviamente que las tenemos que saber porque el material es muy pequeño, muy acotado. Sí, pero nos interesa que entiendan un poco cuál es el trabajo que hace la oficina. Claro. Más allá de conocer de memoria, que como les digo, no es nuestra intención tomar examen sobre conocimientos teóricos y de memoria y demás, pero sí nos interesa que leyendo las funciones, que son las que están en la acordada que crea la Oficina de Derechos Humanos, ustedes terminen de entender qué es lo que hace la oficina. La formulación y gestión de proyectos institucionales, formulación de proyectos de investigación, capacitaciones, asistencia, acompañamiento a víctimas, esto ya más vinculado a la Oficina de Víctimas de Delitos, sistematiza estándares del sistema interamericano, esto que hablaba recién, gestiona un registro de personas privadas de libertad. Toda persona que es privada de libertad en la provincia está registrada, digamos, en un registro. Cada juzgado nos informa y nosotros lo llevamos adelante. Y bueno, en la implementación del cupo laboral trans, como les decía, es una iniciativa tanto de la oficina como de la Oficina de la Mujer, como de la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? En colaboración la estamos gestionando y llevando adelante, obviamente también con la asistencia del Centro de Capacitación Judicial. Bien, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí. Bien, dentro de la Oficina de Derechos Humanos se incluye a la Oficina de Atención a Víctimas de Delito, Sí. a la Oficina para la Atención del Ciudadano también. No, esa Bien. oficina están en el material y junto con nuestras oficinas, porque justamente en la línea que les planteaba recién sobre acceso a la justicia, reglas de Brasilia, la Oficina de Derechos Humanos, Oficina de Asistencia a Víctimas y Atención al Ciudadano, tienen que ver con este rol del Poder Judicial de trabajar para garantizar el acceso a la justicia, para garantizar que las personas, digamos, puedan tener información y tomar decisiones respecto de iniciar acciones o Claro. cualquiera sea, digamos, Que la están incluidas necesidad. dentro de los pasos que debería seguir la víctima con respecto a un Más problema allá que vaya a tener. más allá de los pasos, son las oficinas institucionales del Poder Judicial para atender a las personas que necesitan información o necesitan acceder a la justicia de alguna forma, ya sea porque quieren información sobre un expediente que está tramitando, digamos, donde ellos son parte, o porque quieren asesoramiento sobre cómo realizar una denuncia, o cómo conseguir un abogado público, etcétera, digamos. Cualquiera sea la necesidad, acceder a la justicia en un sentido amplio, no solo interponer una demanda, sino también
tener conocimiento de sus derechos como ciudadanos. Entonces, estas oficinas son la cara del Poder Judicial para la atención de ciudadanos. Por eso están en el material. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Me aclaraste una gran duda también a mí, porque en realidad yo iba a preguntar lo mismo sobre el tema de que están esas oficinas incluidas la OGEA también, que es la Oficina de Gestión de Audiencia. La OGA, perfecto. Eso lo van a ver cuando vean el fuero penal, el viernes. Claro, como te digo, está incluida dentro del mismo bloque de, junto, o sea, después de la Oficina de Derechos Humanos, entre todas esas también está la Oficina de Gestión de Audiencia. Por eso yo también creo, pero son oficinas específicas ya. Exacto. Listo. Excelente. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo sobre el material puntual? Bueno, me parece que hemos ido tocando los distintos puntos que plantea el material en lo que refiere, digamos, a la Oficina de Derechos Humanos. Sí. ¿Hay alguien que no puede prender el micrófono? Pone en el chat. No sé si ya... ¿Cómo se prende el micrófono? Disculpa, yo le contesto a la persona que puso cómo se prende el micrófono. El micrófono lo prendes del lado izquierdo de la pantalla. Abajo, lo más probable es que te aparezca como auriculares. Presiona y pone llamada por internet. ¿Hay alguna otra consulta? Como les decía, van a seguir mañana con la Oficina de la Mujer, con las consultas específicas. Pasado mañana sería el jueves con el fuero civil y el SAE, el sistema informático, y el viernes con el fuero penal y todas las consultas vinculadas a derecho penal. Una consulta, Sí. lo que en la página principal hay lo que se dice, un apartado que dice, o sea, un link que dice sistema SAES prueba. Sí. Yo hice un par de pruebas ahí, porque te permite hacer como si fuera que estás ingresando un expediente. Una simulación. Exactamente. Sí. Y realmente como herramienta de práctica es, desde mi punto de vista, muy buena herramienta, pero es muy limitada. Tiene solamente el 20% de lo que nos explica en el texto. Claro. Ya cuando nos toque el jueves voy a preguntar más sobre el tema. Está bien. Pero sí. es más que nada para que sepan mis compañeras y compañeros. Realmente es una herramienta muy útil para aprender a manejar el sistema SAE. Perfecto. Bien, bueno, si no hay más consultas, y como les decía en principio, esta clase, este encuentro de consultas, digamos, queda grabada y queda subido el link a la página del concurso, dentro de la página de Recursos Humanos, para que puedan consultarlos ustedes, o en el caso de alguna persona que no se haya podido conectar ahora, les comentan, digamos, digamos que van a encontrar la clase en la página. Gaspar, quería decirle también que si no llegan a subir ahí o demoran por cualquier motivo, toda la información también está en nuestra página de capacitación y en el canal de YouTube. El canal de YouTube yo se los escribo ahora por el chat para que puedan acceder a cualquier cosa, y la página también. Buenísimo. Bien, bueno, entonces ahí, como dijo Giovanna, sí, no sé si se escuchó bien, pero ahora va a copiar el link, ahí está. Ahí está el canal. Bueno. El simulador de SAE en la misma página del concurso. Dentro de la página de Recursos Humanos, dentro del concurso, ahí van a encontrar toda la documentación.
es en realidad, cuando entras a la página principal del Juzgado General de Tucumán, Sí. ahí justamente en la Ahí está. www.2 Just Tucumán, ahí es donde tenés los distintos links. Cuando vos presionas el link del concurso, ahí te lleva recién a la página donde tenemos el concurso trans y todos los otros concursos. Pero en la anterior es donde tenés el acceso al sistema SAES prueba y 2 iconos de por medio, el acceso al sistema SAE, o sea, el que está en funcionamiento real. Realmente entré ahí la primera vez y me pedía usuario y contraseña. Pero cuando entras en el sistema, en el SAES prueba, no te pide usuario y contraseña. Claro. Te deja usarlo tranquilamente. Ahí hay una última pregunta. ¿Las acordadas son leyes provinciales? No, las acordadas son actos administrativos que emite la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Mm? Tienen un rango inferior a las leyes. Son los actos, son dentro de lo que es la organización administrativa del Poder Judicial, son los actos de máximo rango, las acordadas y las resoluciones que emite la Corte Suprema, pero rigen solo hacia adentro del Poder Judicial. ¿Mm? Son las normas internas del Poder Judicial. Esas son las acordadas. Las leyes provinciales son son las normas que surgen de la legislatura provincial en nuestro caso. Digo, en el caso de Tucumán, pero tienen rango superior a las acordadas. Perfecto. Las acordadas solo rigen hacia adentro del Poder Judicial. Vendrán a ser como ordenanzas internas. No, son actos administrativos internos. Actos administrativos, así como el gobernador emite resoluciones y decretos que regulan la actividad de la administración pública, del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial emite acordadas que regulan el trabajo del Poder Judicial. Ya. ¿Mm? Ya entiendo. Sí, sí. Se entiende, se entiende. Una última consulta que no tendría mucho que ver con la clase en sí. ¿Hay alguna posibilidad de que nos podamos juntar, o sea, por medio de la plataforma Zoom, nosotras por separado para poder hacer consultas entre nosotras? ¿Entre ustedes? Sí. Como clase de estudio para sanear un poquito las dudas que tengamos entre nosotras. Bueno, entiendo que no está previsto así como una consulta grupal, me decís solo entre ustedes. No, las consultas que están previstas son las que van a tener esta semana. Eventualmente, si se quieren juntar, digamos, eso lo pueden hacer, estudiar juntas y juntos, digamos, y tener consultas, sí, grupos de estudio, eso lo pueden hacer, pero institucionalmente no va a haber un espacio, digamos, para eso, sí, para consultas temáticas como las que están previstas para esta semana. O sea, mi consulta no era justamente no institucionalmente, sino para ver si con mis compañeros y compañeras nos podemos quedar de acuerdo para hacer entre nosotros una reunión o unas reuniones. Sí, eso lo organizan ustedes, eso no es un espacio, digamos, donde tengamos que intervenir desde el Poder Judicial. Si se quieren juntar, eso no hay problema. ¿En qué parte de la página se puede ver qué cosa sería? Fabián. Supongo que habla del sistema SAE. A ver, dame un segundito que ya entro yo a la página. De todas formas, es en www.1justiciatucumán.gov.ar. Ahí está, portal SAE, modalidad de prueba. De todas formas, les aviso que cuando vean los temas vinculados a fuero civil, también van a ver SAE y todo el sistema, digamos, informático. Así que sí, las dudas que tengan respecto del sistema,
lo van a poder ver pasado mañana cuando vean Fuero Civil. Eso les sugiero, digamos, a los que quieran entrar y ver SAE, que lo pueden hacer desde la página del Poder Judicial, que se guíen primero de los tutoriales que están subidos, y segundo, que pasado mañana van a tener la clase de consulta sobre ese tema. ¿Mm? Ahí les van a clarificar mejor las dudas que tengan. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Y realmente no había mucho para consultar. Bueno, consulté lo necesario yo, y bueno, los demás chicos, casi los pocos que han consultado, bueno, no sé, mis demás compañeros cómo están. La información sobre el parcial, modalidad, las fechas y demás se va a publicar en la página. Así que de nuevo, eso chequen diariamente la página para ver las novedades. Yo entiendo que es en estos días que van a tener novedades, pero no, la verdad que no conozco, así que no puedo decirles. Bueno, entonces si no hay más dudas o consultas, mañana saben, bueno, sigue toda esta semana a las 2 de la tarde con las consultas temáticas. Cualquier cosa, cualquier otra duda o consulta que pueda surgir en adelante, nos pueden escribir a la dirección de la Oficina de Derechos Humanos, ddhh@justucumán.gov.ar. Ahí pongo en el chat la dirección. Cualquier duda nos escriben ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar y mucha suerte. Gracias, muchas gracias.